¿qué tal? Dios te bendiga, mi querido hermano de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Mis queridos hermanos, hoy es lunes 7 de junio. Respondemos la pregunta, ¿verdad? La pregunta de ¿quién soy en Cristo, hermanos? Acuérdense que estamos estudiando con base a nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos bendiga con la siguiente respuesta a esta importante pregunta. Oremos. Padre, gracias te damos en esta bonita oportunidad que tenemos de meditar nuevamente en tu palabra. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú nos provees en todo. Pero también, Padre, nos provees tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos para nuevamente seguir meditando en nuestra identidad en Cristo. En ese nombre precioso oramos, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Y bueno, pues la pregunta que contestamos, bueno, que es la de ¿quién soy en Cristo? La respuesta siguiente es: soy un santo. Si te preguntan, querido hermano, ¿quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Tú puedes responder: soy un santo. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Imagínate que tú y yo un día, hermano, entráramos a cualquier iglesia de nuestro país y preguntáramos a los asistentes: ¿cuántos aquí se consideran pecadores y salvos por gracia? Todos, casi todos, los presentes seguramente levantarían la mano, pero si preguntáramos luego ¿cuántos aquí se consideran santos?, te puedo asegurar que pocos levantarían su mano si es que alguien lo hiciera. Pero ¿cuál es la experiencia bíblica más precisa que se refiere a quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Acaso se refiere a la Biblia al creyente como un pecador o como un santo? ¿Pablo dirige su carta a los pecadores o a los santos en Éfeso? Recordemos lo que la Biblia dice, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Querido hermano, es muy trágico cuando muchos cristianos llevan sus vidas como si el pasaje dijera de la siguiente manera: a estos otros de la iglesia que luchan por ser santificados, llamados a ser pecadores, con algunos que invocan el nombre del Señor, mi Señor, pero no estoy seguro que sea el Señor de ellos. Hermanos, el consistente mensaje sobrecogedor del Nuevo Testamento es que todos somos santos por la gracia de Dios, santificados, porque estamos en Cristo Jesús. Todo hijo de Dios es un santo, porque está en Cristo Jesús. Por cierto, hermanos, el concepto más arrollador de las primeras partes de la carta de Pablo a los Efesios es el tremendo legado que tenemos en Cristo. Mire que allá en el capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El solo libro de Efesios, querido hermano, déjame decirte que tiene 40 declaraciones que indican que uno es en Cristo o que Cristo es en uno. Por cada versículo bíblico que hay que dice que Cristo es en uno, hay 10 versículos que dicen que uno es en Él. Por cierto, hermanos, mire que si revisáramos el resto del capítulo 1 de Efesios, comprobaríamos la cantidad de veces en que encontramos esta verdad ahí. Por ejemplo, mire, hermanos, en el versículo 7, si tiene su Biblia, hermanos, encontramos lo siguiente. Dice, asimismo, dice, por ejemplo, ¿verdad? Dice, leemos la frase: en quien tenemos redención. Y luego en el versículo 11 leemos: en Él asimismo tuvimos herencia. Posteriormente usted sigue leyendo el versículo 18, dice que nuestra esperanza está en Cristo. O el versículo 3, hermanos, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
El problema, hermanos, déjame decirte que el problema no consiste en que la Biblia no identifique claramente a los creyentes como santos, porque lo dice muy claramente, hermanos, sino que el problema es que nosotros no lo entendemos. Por eso Pablo dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, ser un santo representa la increíble obra de la redención de Cristo en la vida del creyente. El viejo ser del hombre es reemplazado por algo que no existía antes en él. El hombre es declarado nueva creación, ¿te acuerdas? Segunda carta a los Corintios 5:17, Gálatas 6:15. Esta nueva vida es la misma vida de Jesucristo dentro del mismo creyente. Ahí vienen algunas referencias bíblicas que usted tiene en pantalla y que con calma, querido hermano, léalos en su Biblia, subráyelos. El creyente, hermano, se vuelve un espíritu con el Señor. En la práctica cristiana diaria, hermanos, el cristiano es exhortado a ser vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que tenemos que funcionar por fe a la luz de nuestra verdadera identidad, de quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Déjame compartirte algo rápidamente, hermano. Hay un cuadrito por ahí, hermanos, que va a aparecer en pantalla, en donde Pablo identifica al creyente con Cristo de la siguiente manera. Yo quiero que por favor ahí en casita, hermanos, haga uso de su Biblia. Haga este ejercicio, hermanos, de encontrar, por ejemplo, en su muerte. Fíjese bien cómo Pablo identifica al creyente con Cristo en su muerte. Romanos 6:3 del 3 y versículo 6, Gálatas 2:20, Colosenses 3 del 1 al 3. En su entierro, Romanos 6:4. En su resurrección, Romanos 6, 5, 8 y 11. En su vida, Romanos 5:10 y versículo 11. En su poder, Efesios 1, 19 y 20. En su herencia, Romanos 8, 16, 17 y Efesios 1, del 11 al 12. Hermanos, el apóstol Pablo, por medio del cual se expresa todas estas identificaciones antes citadas, hermanos, se considera, fíjense bien, hermanos, a sí mismo como el principal de todos los pecadores, según primera carta a Timoteo 1:15. Sin embargo, hermanos, esa declaración es efectuada en el contexto de los versículos del 12 al 16 que señala con toda claridad que se refiere a su estado de separación. Pablo vuelve a expresar desconsideración por sí mismo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 9, cuando dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero inmediatamente Pablo en ese mismo capítulo, en el versículo 10, hermanos, dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este nuevo hombre, querido hermano, es el resultado de la vida de Jesucristo implantada en el creyente y manifestada en formas prácticas cuando el cristiano efectúa opciones morales en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no somos en parte nuevos y en parte viejos. Tampoco somos en parte luz y en parte tinieblas. Somos por completo nuevas criaturas en Él. Entonces, ¿significa que somos sin pecado? De ninguna manera, querido hermano. El pecado sigue habitando en nuestros cuerpos mortales y sigue llamándonos. Pero por virtud, hermanos, de nuestra redención, el poder del pecado es roto. Recordemos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo allá en capítulo 6, versículos del 7 al 14 de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. No se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentáis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, ya no estamos obligados a servir al pecado o a obedecer al pecado, a responder al pecado. Podemos vivir como hijos de la luz por la gracia de Dios. Pero para esto tendremos que darnos cuenta de nuestra responsabilidad y admitirla. Si optamos por creer la mentira de que podemos hallar el sentido de la vida y la identidad en una acción contraria a Dios, el resultado de tomar esa elección será actuar en forma diferente de quienes somos realmente en Cristo. Hermano, encontrar nuestra identidad en Cristo es un concepto que el Nuevo Testamento enseña repetidamente, porque la manera en que llevemos nuestras vidas está determinada por la identidad que percibimos tener. Nuestras actitudes, respuestas y reacciones a las circunstancias de la vida dependen de las percepciones, conscientes o no, de nosotros mismos. Porque nadie puede comportarse de manera consistente en una forma que no concuerde con la manera en que uno se percibe a sí mismo. Los cristianos no vivirán como nuevas criaturas si no son diferentes por dentro de los no cristianos o si no perciben su propia diferencia de ellos. Todos vivimos, hermanos, de acuerdo a lo que creemos. Si abrigamos una creencia equivocada de nosotros mismos, aceptamos la manera en que vivimos. Satanás capitaliza las derrotas repetidas que hay en las vidas de los cristianos vertiendo culpa. Y eso, aunado a la influencia negativa del mundo, que hace que los cristianos suelen cuestionar su salvación o aceptar una existencia espiritual de altibajos como algo normal. Estos cristianos confiesan su vileza e inclinación a pecar luchando por mejorar, pero por dentro se consideran solamente como pecadores salvos por gracia, esperando el arrebatamiento o que Cristo que ya venga, cuando deberíamos de vivir la fe en esta vida. ¿Por qué sucede que esto con tanta frecuencia en algunos cristianos? Sencillo, querido hermano, sucede debido a la ignorancia nuestra, a la ignorancia verdadera de la identidad que tenemos en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, ya no somos solo el producto de nuestro pasado. Recordemos lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:17, que mencioné anteriormente, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo, querido hermano, nos vemos como Dios nos ve, como su Hijo y como un santo, con gozo, déjame decirte, cooperaremos con Él en su obra redentora. La obra de la expiación, al cambiar pecadores en santos, déjame decirte que fue el más grandioso logro de Jesús en la tierra, un intercambio que ocurre en el momento de la salvación. Su efecto continúa en la conducta diaria del creyente durante toda su vida. Esta es la obra de la santificación. Pero la obra progresiva de la santificación ejerce su efecto pleno y potente en nuestras vidas tan solo cuando nuestra calidad de nueva criatura en Cristo es captada y apropiada por fe. Todo aquello necesario para vivir santamente es nuestro, querido hermano, por el poder divino inseparable a la vida de Cristo dentro del creyente. La identidad y el propósito del creyente está en Cristo, querido hermano. El creyente se vuelve hacedor de la palabra debido a que esa es su nueva naturaleza. El creyente no necesita desempeñarse en cierta forma para obtener aprobación, sino más bien es un obediente hacedor de la palabra como resultado de ser ya uno en Cristo. Recordemos lo que leemos en Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25, que dice de la siguiente manera: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Los creyentes, querido hermano, son tratados como hermanos, como hijos e hijas de Dios, como hijas e hijos de la luz, luz del Señor, santos en la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia se le llama pecadores a los creyentes, ni siquiera pecadores salvos por gracia. Si un cristiano verdadero se acepta como pecador, entonces el pecado es el núcleo de su identidad, lo cual contradice directamente a la Escritura, porque los creyentes son justificados por fe. Querido hermano, graves son las consecuencias de considerarse pecador, pues, ¿qué hacen los pecadores? Pecan. ¿Y qué otra cosa pueden esperarse de un pecador? ¿Pecan los creyentes, querido hermano? Claro que sí pecan los creyentes. No somos pecadores salvados por gracia, sino santos que pecan. Esta designación que la Biblia da a los creyentes corresponde a la nueva identidad de ellos en Cristo, aquellos que han muerto al pecado y ahora están vivos en Jesucristo. Realmente el creyente ya puede optar, puede elegir por fe ser quien es en Cristo. Nuestra voluntad puede elegir la verdad por el poder del Espíritu Santo, una vez que establezcamos nuestra identidad y comprendamos que el poder del pecado está roto. La verdad nos hace libres. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Él, en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el problema, déjame decirte, querido hermano, no es que no seamos santos. El problema es que no vivamos como santos. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa reflexión, respondiendo a la pregunta de quiénes somos en Cristo. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos da la luz, nos abre el entendimiento para saber que somos nuevas criaturas en Cristo. Gracias por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, Padre. Gracias por tu gran amor en nosotros, porque no merecemos todo esto, Padre bendito. Bendice a tu iglesia y que sigamos creciendo en Cristo y que sigamos viviendo vidas conforme a nuestra nueva identidad en Jesús. En ese nombre precioso oramos y te damos la honra y la gloria. Amén. Amén, mi querido hermano, Dios te bendiga y bueno, pues te espero el día de mañana, si Dios nos lo permite, al estudio de Santiago. Hermanos, acuérdate, Santiago capítulo 5, vamos a comenzar el capítulo 5 y si tú quieres participar, estás a tiempo, hermanos, todavía hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 10 de la mañana, hermanos, más tarde ya no se puede. Entonces le invito a que participe. Un texto, hermanos, y una pequeña explicación, lo que usted entienda, lo que usted crea que dice el pasaje, y va a ser de gran bendición para todos, mi querido hermano. Y el miércoles lo espero, hermanos. Lo espero a las 7 de la tarde en lo que creemos, al punto de las 7, en vivo, hermanos, vía Zoom. Y el día jueves oré por un servidor, predicamos el Evangelio, hermanos, un breve mensaje para tocar muchos corazones con el poder del Evangelio y para que podamos compartir a muchas personas. Y el día viernes te espero a las 6 de la tarde vía Facebook en vivo para nuestro culto de oración, hermanos, unido, y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No dejes de conectarte a tus grupos de oración, no dejes de conectarte a tus departamentos, ni tampoco dejes de participar en el Reto Príncipe. Querido hermano, nunca es tarde para empezar a leer toda la Biblia, hermanos. Puedes empezar el día de hoy y comenzar, si Dios te lo permite, el siguiente año. Un fuerte abrazo, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Y pues un fuerte abrazo, cuídate mucho, mi querido hermano, esto es todo. Hasta la próxima. Bye.